Las bases cerebrales de la inteligencia. Como sabemos, la inteligencia no tiene una ubicación específica dentro de nuestro cerebro, ya que todo el encéfalo es el encargado de cumplir con esta función importante. Pero primeramente debemos iniciar con el concepto de lo que es la inteligencia. Se trata de la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En psicología, la inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. La neuroplasticidad o plasticidad sináptica es la capacidad biológica innata que tienen nuestras neuronas y redes neuronales para cambiar sus conexiones y función en respuesta a nueva información, desarrollo, estimulación sensorial o daño cerebral. Esto, en otras palabras, se refiere a la comunicación que tienen las neuronas y la modulación de la percepción de los estímulos del medio, tanto de los que entran como de los que salen. Los cerebros inteligentes se caracterizan por una red neuronal delgada pero altamente eficiente. Esto ayuda a lograr un alto nivel de pensamiento mientras se minimiza la actividad neuronal, explica Eran Hertz. El lóbulo frontal es de suma importancia para las funciones cognitivas, el control de la actividad o los movimientos voluntarios hacia las neuronas que se encuentran en el tronco cerebral y en la médula espinal. Este se encarga de procesar información que se relaciona con la temperatura, gusto y tacto. Se encuentra ubicada en la circunvolución frontal ascendente por delante de la cisura de Rolando, como se puede observar en la imagen. Esta se encuentra dividida en varias partes. Una de ellas es la corteza motora primaria, que se encuentra en la circunvolución precentral y en el lóbulo paracentral anterior de la superficie medial del cerebro. Las neuronas de estas son las encargadas de controlar la actividad de los dedos de las manos y de los pies, además de músculos faciales y fonatorios. La siguiente es la corteza premotora, que se encuentra por delante de la corteza motora primaria y se encarga de la programación de actividades motoras. Entre sus funciones se encuentra el automatizar, armonizar y archivar programas de comportamiento motor acorde a experiencias. Esta se encuentra dividida en tres partes. Por primero tenemos el córtex premotor, que se encuentra en la cara externa de cada lóbulo frontal y se enfoca en la preparación de los programas motores de los movimientos. La siguiente división es el área motora suplementaria, que está ubicada en la cara medial de los lóbulos frontales. Sus fibras son proyectadas a los músculos distales, los cuales reciben información desde los ganglios basales. Y por último, tenemos los campos visuales de los ojos, que se encuentran localizados en la zona anteromedial del lóbulo frontal, y son los responsables del control de los movimientos oculares. Otra de las divisiones del lóbulo frontal es el opérculo o opérculo rolándico, que es la zona responsable de los movimientos de boca, laringe, faringe y órganos respiratorios. Las áreas del Brodmann que lo conforman son la 44 y 45, que están en el hemisferio izquierdo. Otra división dentro del lóbulo frontal es la corteza prefrontal, que ocupa la mitad del lóbulo frontal, la cual recibe proyecciones de diversos núcleos talámicos. Carece de conexiones directas con áreas motoras y sensoriales primarias, por lo cual no tiene comunicación directa con el tronco cerebral ni con la médula espinal. Esta se encuentra dividida en tres áreas. Por primero tenemos el área dorsolateral, que se encuentra en la zona rostral externa del lóbulo frontal, implicada en funciones como memoria de trabajo, organización temporal del comportamiento y razonamiento. El área cingulada, localizada en las caras mediales de ambos lóbulos frontales, implicadas en procesos motivacionales y el control de la atención sostenida. Y por último tenemos el área orbitaria, que se encuentra por encima de las órbitas oculares y está implicada activamente en la selección de objetivos y el control de los procesos emocionales. Dentro de la inteligencia, el área prefrontal se relaciona con procesos de abstracción, razonamiento e inteligencia fluida. La inteligencia fluida es la capacidad de resolver problemas nuevos sin utilizar conocimientos propios. Analiza diferentes elementos de un problema, comprende relaciones entre elementos, además de que utiliza el razonamiento lógico para resolver problemas. Se demostró en estudios con personas que tienen una lesión frontal, que han sido lobotomizados. Estos ponían de manifiesto que la inteligencia estaba preservada.
Mientras que en el rendimiento de pruebas, donde se pone a prueba la inteligencia cristalizada, este tipo de inteligencia es la capacidad de utilizar conocimientos, habilidades y la experiencia de la propia persona. En este se puede acceder a la información contenida en la memoria a largo plazo. Estas, que son más ligadas a habilidades de tipo cultural, se encuentran menos relacionadas con el lóbulo frontal, al contrario de lo que sucede en las que miden la inteligencia fluida, como el test de matrices progresivas de Raven, en donde se exige un mayor grado de abstracción, flexibilidad mental y la capacidad para generar estrategias fluidas de razonamiento. Lóbulo occipital. Es el área de procesamiento visual del encéfalo. Las áreas de Brodmann 17, 18 y 19 se encuentran dentro del lóbulo occipital y forman las cortezas visuales. El área de Brodmann 17 forma la corteza visual primaria, mientras que B2, B3, B4 o las áreas de Brodmann 18 y 19 forman la corteza de asociación visual. El lóbulo occipital está dividido en diferentes áreas. Cada una de ellas se encarga del procesamiento de una serie de funciones determinadas. Las más importantes son elaboración del pensamiento y la emoción, interpretación de imágenes, visión, reconocimiento espacial y discriminación del movimiento y colores. Corteza visual primaria. También conocida como B1, área de Brodmann 17 o corteza estriada, se encuentra en ambos lados del surco calcarino en la cara medial del lóbulo occipital y se extiende hacia tanto la cuña como el giro lingual. Su función es recibir señales sensoriales desde los ojos por medio de radiaciones ópticas, por ende es responsable de la integración y percepción de la información visual. Corteza de asociación visual. Constituye las regiones restantes del lóbulo occipital. También se conoce como la corteza visual extraestriada. La función de esta región es interpretar las imágenes visuales. La segunda, tercera y cuarta área visual se encuentra dentro de la corteza de asociación visual del lóbulo occipital. Segunda área visual, también conocida como corteza visual secundaria, B2 o corteza preestriada, ocupa una gran parte del área de Brodmann 18 y en algunos casos la 19. La información de la corteza visual primaria es enviada a la corteza visual secundaria antes de continuar la tercera y cuarta área visual para finalmente alcanzar la corteza temporal inferior. La corteza visual secundaria rodea a la corteza visual primaria y recibe información de esta. El área visual secundaria es importante para la percepción del color, del movimiento y de la profundidad. Cuarta área visual, también conocida como B4, se ubica anterior a B3 dentro del área de Brodmann 19. Se comunica y recibe información de la corteza visual secundaria. La cuarta área visual también se comunica con la corteza temporal inferior del lóbulo temporal. A continuación, el tallo cerebral o trocoencefálico. Conecta la médula espinal con los centros de pensamiento superior del encéfalo. Esto refiere que está altamente relacionado con la inteligencia. Consta de 3 estructuras: el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente de Barolio y el cerebro medio. Recibe, envía y coordina los mensajes cerebrales. También controla muchas de las funciones que el cuerpo realiza automáticamente, como el parpadeo, la digestión, el tragar, la respiración, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Entre sus funciones específicas del tronco encefálico se encuentran que en el bulbo raquídeo es el que controla la respiración, el sistema cardiovascular y la actividad digestiva, así como la gastrointestinal. El puente de Barolio está involucrado en el control y equilibrio del cuerpo. Y finalmente, el mesencéfalo controla los movimientos oculares y los integra con la información auditiva. El cerebelo. El cerebelo se encuentra en la parte posterior e inferior del cráneo, bajo los lóbulos occipitales del cerebro. Este se caracteriza principalmente por la gran concentración de neuronas que presenta, aproximadamente la mitad de las de todo el encéfalo. Y su función está relacionada con el movimiento, por lo tanto con el sistema motor. El equilibrio, los movimientos musculares voluntarios y la coordinación son responsabilidad del cerebelo y todavía se siguen encontrando funciones o respuestas en las que el cerebelo podría intervenir. Su importancia radica, entre otras cosas, en las muchas conexiones que tiene con la corteza cerebral
y que le permitan coordinar la información recibida a través de reacciones bioquímicas para que lleguen a la corteza. En esta diapositiva podemos ver que el cerebelo forma parte del encéfalo, ubicado en la región posterior de la fosa del cráneo y debajo de los lóbulos occipitales del cerebro. Esto es, la parte posterior y zona inferior del cerebro. Es una de las zonas del encéfalo con mayor densidad de neuronas. Aproximadamente la mitad de las neuronas del cerebro están ubicadas en esta región. La regulación de emociones y procesos cognitivos es una tarea de distintas funciones que realiza el cerebelo. Juega un importante papel a la hora de relacionar estados emocionales con experiencias, manteniendo esas sensaciones en el tiempo e interviniendo en el proceso de aprendizaje. Además, la gran densidad de neuronas y las conexiones con otras zonas de la corteza cerebral hacen muy probable que intervenga en procesos cognitivos como la memoria. También se han hecho estudios en los que se ha comprobado que el cerebelo varía su tamaño según la inteligencia. Ahora pasaremos con los lóbulos temporales, que son las partes del cerebro que se encargan de recibir y regular los estímulos sensitivos, como lo son el lenguaje, la memoria, la información del olfato, así como también coordinan la capacidad que tienen las personas de reconocer objetos, las emociones, la atención, parte del aprendizaje, el afecto, la lectura y la escritura. Los lóbulos temporales son dos áreas que se localizan a los lados del cerebro, como lo mostramos en las imágenes de aquí, y que debido a su posición tiene relación con la cisura parietoccipital, preoccipital y la de Silvio, es decir, recibe conexión del parietal, frontal y el occipital. Es un lóbulo cerebral que funciona como parte del sistema auditivo y cognitivo, gracias a las neuronas que se sitúan en esta región, y también a las conexiones nerviosas que presenta con la amígdala, el tálamo, hipocampo, corteza prefrontal, sistema límbico y con las otras áreas cerebrales. Las lesiones de esta región cerebral producen en las personas cambios en la personalidad, pérdida de memoria, sordera y trastornos neurológicos. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal se localiza en la parte superior de cada lado del cerebro y se encuentra muy cerca de las áreas occipitales, temporales y frontales. Ocupa cerca de un cuarto de los hemisferios cerebrales. Tiene dos funciones principales: 1, la sensibilidad y percepción; 2, la integración e interpretación de la información sensitiva, en especial de los visuales. Por ende, el lóbulo parietal es responsable tanto de integrar la información sensitiva que ingresa, creando así una única percepción, que ésta se encarga de percibir y controlar los estímulos sensitivos que provienen de las partes del cuerpo. También se encarga de controlar la ubicación de los objetos en el espacio y además, en general, el lóbulo parietal se relaciona con el aprendizaje, captación de imágenes y la matemática. El sistema límbico es una estructura subcortical compuesta por otras subestructuras que tienen una función específica en las respuestas emocionales. El sistema límbico se relaciona directamente con la inteligencia por la parte de la inteligencia emocional. ¿Y de qué manera? Bueno, el sistema límbico se enfoca en producir las respuestas emocionales que posteriormente serán procesadas por el córtex prefrontal, el cual se encargará de gestionar adecuadamente las emociones, a lo cual denominamos inteligencia emocional. Las bases cerebrales de la inteligencia. Como sabemos, la inteligencia no tiene una ubicación específica dentro de nuestro cerebro, ya que todo el encéfalo es el encargado de cumplir con esta función importante.